Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy les quiero hablar acerca del bautismo que consiste en la inmersión de agua. Les comentaré el por qué es importante este paso y brevemente responderé preguntas como qué pasó con el ladrón en la cruz, cuál es la manera correcta del bautismo o hacer un bautismo, acerca del bautismo de bebés. También hablaré acerca de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo versus ser bautizado solamente en el nombre de Jesús. Y finalmente también cubriré acerca del bautismo. ¿Cuándo se debe hacer? Si es algo que se debe hacer inmediatamente apenas uno aprende de esta doctrina o si se puede esperar un tiempo. Y bueno, les quiero comentar que este video está basado en un artículo titulado Todo sobre el bautismo del agua, que fue escrito por Herbert W. Armstrong y la última edición fue en 1972. Ahora, antes de comenzar, quiero dejar bien claro que la salvación es por gracia a través de la fe. Mas, sin embargo, muchas personas malinterpretan esto y ellos creen que Cristo completó el plan de salvación en la cruz. Pero eso es falso, porque en la cruz solamente se comenzó el plan de salvación. Antes de profundizarme tengo que dejar claros otros puntos. Primero es que el hombre es mortal. Eso significa que el hombre no tiene inmortalidad dentro de él. Y bueno, tenemos un corto video titulado El alma es inmortal donde cubrimos bien el tema. Y hablando de Jesús, en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16, nos afirma que Él es el único que tiene inmortalidad. Ahora, hay algo llamado la pena del pecado, que es la muerte. Más precisamente, esta muerte es la segunda muerte, o la muerte eterna, de la cual no hay resurrección. Y es que, aunque parezca increíble, todas las personas, o cada persona que ha vivido y muerto a través de la historia de la humanidad, todos, absolutamente todos, serán resucitados. Y cubrimos ese tema más a fondo en nuestro video titulado El misterioso trono blanco de Dios. Ahora, de acuerdo a Juan capítulo 5, verso 26, nos afirma que Jesucristo recibió vida eterna de Dios Padre. Y de acuerdo a Primera de Juan capítulo 5, versos 11 al 12, Dios Padre está dispuesto a compartir esa vida eterna con nosotros, claro, a través de su Hijo. Por eso el verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Romanos 6:23 habla del mismo concepto y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la vida eterna que Dios nos da es un regalo, nadie se lo puede ganar. Y notamos la primera parte del verso 23, dice que porque la paga del pecado es muerte. Y con esto voy a afirmar que la sangre de Cristo no salva a ningún hombre. La muerte de Cristo simplemente paga nuestra pena de pecado. O sea, hace un borrón y cuenta nueva de pecados. Y es que, por decirlo así, simplemente nos salva de la pena de muerte. O sea, quita lo que nos separa de Dios y nos reconcilia con Dios. Pero eso no nos hace salvos, es decir, no tenemos vida inmortal. Y es que nosotros no recibimos la vida inmortal con la muerte de Cristo. La recibimos es a través de su vida. Por eso Romanos 5:10 dice esto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y es que Cristo es un Salvador vivo, Él no está muerto, Él se levantó de entre los muertos. Y es que nosotros no podríamos ser salvos solo por su sangre si Él no hubiera sido resucitado de entre los muertos. Y podemos ver esa afirmación en 1 Corintios capítulo 15, versos 17 al 18. Bueno, el todo es que aquí la pregunta surge, ¿cómo recibimos vida eterna? Y para lograr eso debemos nacer de Dios, y Él es espíritu. Esto significa que debemos nacer como seres espirituales. Y esto es imposible mientras somos humanos de carne y hueso. Y de esto se trató la conversación entre Nicodemo y Jesucristo en Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Y es que en el verso 3 Jesucristo afirma que nadie puede pertenecer al reino de Dios
si esa persona no nace como un ser espiritual. Y en el verso 6 él define bien claramente que lo que es de carne, o sea, las personas como usted y yo hoy en día somos de carne y que somos muy diferentes a lo que es nacido del espíritu porque es espíritu. El verso 8 describe las características de un ser espiritual. Y fíjense en qué dice, así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Cómo es? Alguien que no es material, que puede moverse a través de paredes e inclusive ser invisible para nosotros. Si echamos un vistazo a 1 Corintios capítulo 15 versos 47 al 49, está hablando exactamente de lo mismo. Y dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, lo cual somos nosotros hoy en día. El segundo hombre es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tal también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero bueno, para que podamos ser nacidos como seres espirituales, al regreso de Cristo, durante esta vida, tenemos que ser engendrados en el Espíritu Santo. O sea, similar a cómo se forma un feto o un bebé dentro del vientre de la madre. Y es que simplemente nos hace herederos del reino de Dios, pero todavía no podemos decir que lo hemos recibido. Y cuando somos engendrados ante Dios por el Espíritu Santo, o sea, cuando recibimos el Espíritu Santo, cambiamos nuestro punto de vista, nuestros propósitos, metas, nuestras formas de pensar y todo se cambia. Es una renovación de la mente y aunque el Espíritu de Dios nos da una mente sana, todavía solamente estamos engendrados. Y de la misma manera como un bebé no nacido debe ser alimentado, de la misma manera un ser humano convertido que ha sido engendrado en el Espíritu Santo debe ser alimentado con la palabra de Dios y también debe tener fe en Dios. Y de esa manera esa persona crece en la gracia y el conocimiento de Cristo a medida que Jesucristo le revela su conocimiento a través de su palabra. Y muy importante, esta persona debe superar la tentación de la naturaleza humana y de esa manera lograr la autodisciplina. Y es que ese es un proceso donde la persona aprende paciencia y de esa manera crece en amor, en fe y en comprensión. Y para lograr eso, esa persona debe hacer la obra de Cristo. Y es que solamente aquellas personas que en esta vida, en una vida cristiana, ellos cuando crecen en el conocimiento de la gracia y vencen y tienen ese desarrollo espiritual y hacen la obra de Cristo, y muy importante que ellos se mantienen firmes hasta el final. Estos son los que finalmente recibirán la inmortalidad. Estas personas son las que son mencionadas en 1 Corintios capítulo 15 versos 53 al 54. Y es que en esos versos es donde se mencionan todos los cristianos que están vivos en ese entonces o los que son resucitados y que todos ellos serán cambiados de su manera o de su forma mortal a una forma inmortal. Y eso será en cuestión de segundos en la segunda venida de Cristo. Examinemos los siguientes versos juntos. 1 de Juan capítulo 5 verso 12 y Romanos capítulo 8 verso 9. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Y si no tenemos a Él, entonces no tenemos vida. Basado en esto, uno se da cuenta que es muy importante determinar cómo una persona recibe el Espíritu Santo. Para responder a esta pregunta quiero comenzar leyendo Marcos capítulo 1 verso 15 donde dice, y está Jesucristo hablando, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Estas son las palabras que Jesucristo proclamó al comienzo de su Evangelio. Y es que estas son las dos condiciones para uno convertirse en un cristiano. Primera es un arrepentimiento y segunda, fe. Y que son específicamente el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia Jesucristo.
El arrepentimiento significa dejar de pecar, o sea, dejar de transgredir la ley de Dios. La ley de Dios incluye en sus mandamientos, por lo tanto, el arrepentimiento significa comenzar a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Jesús también dijo creer en el Evangelio. Y el Evangelio consiste en las buenas noticias del reino de Dios, que significa el gobierno de Dios, y parte de ese gobierno significa obediencia a las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes que representan la voluntad de Dios. Pero bueno, regresando al tema. Después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, Él envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esa historia la conseguimos en el primer capítulo del libro de de Hechos de los Apóstoles. Todo esto sucedió en Jerusalén y debido a Pentecostés, que es una fiesta santa, en Jerusalén se habían congregado judíos de muchos lugares distantes. El todo es que cuando los seguidores de Jesucristo reciben el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguajes que todos esos judíos que vinieron de diferentes lugares los podían entender en sus propios idiomas. Toda esta conmoción impresionó a esa población y es que de la nada los seguidores de Jesucristo comenzaron a hablar idiomas que ellos nunca habían estudiado en su vida. Claro, eso causa curiosidad. Y allí fue cuando los seguidores de Jesucristo, con el Espíritu Santo, les explicaron a todos esos judíos presentes el por qué ellos tenían ese poder y entre estas cosas les explicaron los sucesos de Jesucristo y el reino de Dios. Y bueno, entre muchas cosas también hablaron de salvación y que eso incluye la pena de muerte, la cual es la paga de la transgresión de los pecados. El todo es que todos estos judíos que no eran seguidores de Cristo, al escuchar todas esas palabras, recibieron una convicción personal. Y todo esto nos lleva a capítulo 2, versos 36 al 38. Y habiendo aceptado las dos primeras condiciones que mencioné cuando leí primera de Marcos capítulo 1, 15, entonces en el verso 37 dicen, o esas personas dijeron, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente ellos sabían que ellos no tenían salvación. Así que Pedro les dio el siguiente paso para poder recibir el Espíritu Santo, y es el verso 38, y que dice, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué bautismo? Es porque el bautismo significa o es una ordenanza que simboliza la fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Repetiré las cosas de una manera breve. Jesucristo dio dos condiciones, que era arrepentirse y creer, para uno poder ser bautizado. Una vez que todo esto es hecho en ese orden, Dios está obligado, bajo promesa, de poner dentro del creyente el Espíritu Santo, y el cual es un espíritu de amor, de fe, de comprensión, de mansedumbre y bondad y poder y bueno, otras cosas. El todo es que es la actitud mental de Dios y por tanto el carácter de Dios mismo. Note en el verso 39 que dice concerniente a esa promesa que es para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y es que el bautismo en agua es una parte requerida del camino hacia la salvación. Este paso es tan importante que inclusive Jesucristo mismo, aunque Él no cometió ningún pecado, Él se sometió al bautismo mismo, dejándolo como ejemplo a nosotros. Podemos leer esto en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Y nosotros todos debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Por eso primera de Pedro capítulo 2, verso 21 nos dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. De regreso a Mateo capítulo 3, esta vez el verso 16, allí podemos verificar que Jesucristo solo recibió el Espíritu Santo después de que Él fue bautizado. Ese evento fue tan importante que en el verso 17 se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí quiero hacer una pauta y analizar Juan capítulo 3, verso 22 y Juan capítulo 4, versos 1 y 2.
Y de acuerdo a estas escrituras, Jesucristo llegó a bautizar mucho más gente que Juan. Y lo curioso es que él no lo hizo él mismo. Él hizo todos esos bautismos a través de sus discípulos. Y es que hay un significado importante aquí. Jesucristo no hacía el trabajo físico de bautizar todas esas personas. Quienes lo hacían eran sus discípulos a través de su autoridad y mandato. Aún así, todos esos bautismos eran atribuidos como si Jesucristo mismo lo hubiera hecho. Y es que esto nos lleva a una verdad muy importante, y es que los discípulos bautizaban en su nombre, es decir, en lugar de él, con su autoridad. De la misma manera como pedir algo en oración o hacer algo en el nombre de Jesucristo es pedirlo o hacerlo en su autoridad. Y es más, se nos ha ordenado a hacer todas las cosas en el nombre de Cristo. Tengamos en cuenta que el verdadero evangelio de Cristo es el mensaje que Dios Padre envió al mundo, y Cristo fue el mensajero de ese divino trabajo, y Él lo proclamó. Contrario a lo que se enseña en el mundo de cristianidad tradicional, el mensaje de Cristo no era acerca de hablar de Él mismo, sino de hablar del reino, del gobierno de Dios. Y Jesús dedicó 3 años y medio a enseñar este mensaje a sus 12 discípulos. Y después de su resurrección, Jesucristo dio la última comisión del Evangelio para esta era. Y en ella Él ordenó el bautismo como una ordenanza obligatoria. Y esto nos lleva a Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, que dice: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí es subrayada la palabra evangelio. Muchas personas afirman que hablar del evangelio significa que hay que comunicarle a las personas de que ellos están pecando y que Jesucristo es la salvación y que creer en Jesucristo los puede llevar a la salvación. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es hablar de las buenas nuevas del gobierno de Dios. Y claro, cuando se habla de ese gobierno de Dios, hay que hablar de la ley de Dios. Y es que no puede haber un gobierno sin leyes. Y una vez que la persona cree en el reino de Dios y quiere ser parte de él, entonces el tema de la vida de Cristo, su sacrificio y su resurrección son temas que deben seguir en la conversación. Ahora quiero leer la Gran Comisión, pero la versión de Mateo. Y esa está en capítulo 28, versos 19 al 20. Y que dice: Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy en día hay personas que se bautizan solo en el nombre de Jesucristo, y esto no es incorrecto, aunque algunas personas tratan de argumentar que como este es el único lugar en la Escritura donde se dice los nombres del Padre y del Espíritu Santo, ellos o algunos utilizan la lógica de que hay que decir todo en boca de 2 testigos y por lo tanto, como este es el único lugar que se utiliza en la Escritura para hablar de estos otros nombres, entonces afirman de que solo hay un solo testigo para este mandato, por lo tanto lo rechazan como la fórmula de bautismo. Pero esa conclusión está errónea, ya que la explicación que se requiere acerca de los 2 testigos, de 2 o más testigos, es en el caso del testimonio humano, y específicamente cuando uno acusa a otro. Esa explicación no se aplica al testigo divino. Recuerden que 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardir, para corregir y para instruir en justicia. Además, Juan capítulo 10 verso 35 nos dice que la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar Mateo 28, 19 con Colosenses 3, 17 o Hechos capítulo 2 verso 38 que nos dicen que debemos hacer el bautismo en el nombre de Jesucristo? De regreso a Mateo 28 verso 19, esta vez se subrayó la palabra en antes de el nombre del Padre.
Esa palabra en griego es la palabra G1519 y que significa adentro. Con este entendimiento podemos leer en español el verso de esta manera. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu Santo. O dentro del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, la persona que sumerge al nuevo creyente bajo el agua, cuando realiza el acto, lo hace en la autoridad de Cristo, o sea, en el nombre de Cristo. ¿Y por qué? Porque todo poder y autoridad se le ha dado a Cristo. Y eso es lo que Jesucristo nos recuerda en el verso 18. Los apóstoles fueron bien claros y entendieron ese mandato o comisión divina, y siempre bautizaban a los creyentes arrepentidos. Por eso el primer sermón mencionado en Hechos capítulo 2, y que fue liderado por Pedro y por los otros apóstoles, allí aquellos que se habían arrepentido, ellos les ordenaron que se bautizaran. Y después de que se bautizaron, por eso es que en el capítulo 2, verso 41, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Podemos encontrar otra historia similar en Hechos capítulo 8, versos 5 al 12. Y es que Felipe estaba en la ciudad de Samaria y él estaba predicando Cristo. Y en sí, ¿qué era lo que estaba predicando? Bueno, en el verso 12, él anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo. Y bueno, la escritura no nos da detalles, pero claramente hombres y mujeres se estaban bautizando. Unos versos más adelante en la misma historia nos damos de cuenta de que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a esta misma gente en Samaria. Y en los versos 15 y 16 descubrimos de que ninguna de esas personas habían recibido el Espíritu Santo, que ellos solamente habían sido bautizados. ¿Bautizados en qué? En agua. Y bien claro dice que ese bautismo fue en el nombre de Jesús. Ahora, como mencioné temprano, Pedro fue el que encabezó el primer sermón inspirado después de que todos habían recibido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y ese mismo Pedro fue el que ordenó el bautismo de los judíos en Jerusalén. 10 años más tarde, Dios envió a este mismo Pedro a predicar el Evangelio a los gentiles. Y allí es donde encontramos la historia de Cornelio. Esta historia la puedes encontrar en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. En el verso 22, vemos que unas personas enviadas por Cornelio buscan a Pedro para que vaya y les dé la palabra, o mejor dicho, le predique las nuevas a Cornelio, que era un gentil. Y en el verso 44 vemos que mientras Pedro, viajó a la ciudad donde estaba Cornelio y cuando estaba predicando, de un momento a otro el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese discurso. Recuerda que este es un evento único porque es la introducción de los gentiles a la iglesia. Y es que parece que hasta ese momento Pedro no creía que un gentil podría recibir el Espíritu Santo. Pero inmediatamente Pedro reconoció las señales del Espíritu Santo dentro de estas personas. Inmediatamente en el verso 48 él los ordenó a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Y es que el bautismo no es una opción. Es un mandato de Dios para su pueblo. Con esto claro, hay que definir cómo se hace un bautismo en el agua. Y sin darle vueltas al asunto, bautismo significa inmersión. La palabra bautizar no es en sí una palabra que viene del español, pero es una palabra griega. En el Nuevo Testamento, como sabemos que fue escrito en griego, la palabra es baptizo, que significa en español inmersión. Y que, claramente eso significa zambullirse, meterse, mojarse, no rociar o echar agua. Con este entendimiento, si regresamos a Hechos 10, verso 48, podría leerse, y mandó que se inmersieran en el nombre del Señor Jesús. O si vamos de regreso a Hechos capítulo 2, verso 38, donde dice, arrepentidos y inmérsanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
Y bueno, con este entendimiento viene la pregunta lógica, el por qué una persona debe sumergirse bajo el agua, ¿qué significado tiene el bautismo? Y con esta inquietud en mente, quiero que pasemos a Colosenses capítulo 2, verso 12. Y dice, sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y es que el acto simbólico de ser sumergido en el agua y después salir representa lo que acabamos de leer, que es ser enterrados y ser levantados de la tumba. Y por eso es que un chorro de agua, como se practica en la Iglesia Católica, no tiene sentido, no tiene lógica y no correlaciona con este simbolismo. Podemos leer el mismo concepto en Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, y que dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y finalmente verso 5 que lo deja bien claro, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y con estas escrituras que acabo de leer, lo voy a volver a decir de nuevo. El simbolismo verdadero del bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y de regreso a Romanos capítulo 6, esta vez los versos 6 y 7. Y que dice, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, hablando de ese bautismo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, a través del bautismo simbólico, ha sido justificado del pecado. Y noten que aquí hay una imagen dual, ya que muchas cosas o todas las cosas en el plan de Dios tienen su dualidad de operación. Y es que el bautismo representa la crucifixión del viejo yo, o sea, esa vida pecaminosa que teníamos. Pero así entramos al agua, y cuando salimos de esa agua, simbólicamente somos una persona cambiada, y que buscamos a vivir una vida de justicia. ¿Y cómo logramos una vida de justicia? Bueno, sometiéndonos a las leyes de Dios, porque las leyes de Dios son justicia. Y como este tema es tan crítico, entonces voy a repetir lo que ya he dicho un par de veces, y es que bajar al agua representa la muerte de Cristo, que también es nuestra propia muerte, o del viejo nosotros. Cuando estamos bajo el agua, estamos representa, bueno, cuando Cristo estuvo sepultado y también cuando nuestro antiguo yo estaba sepultado. Y cuando sale del agua, eso representa la resurrección de Cristo y en la persona representa una resurrección espiritual en el sentido de que se cambia la manera de vivir la vida. Por eso el bautismo es una ordenanza que fue dada por Cristo mediante cuando la practicamos expresamos nuestra fe en Cristo como Salvador. Y al mismo tiempo estamos aceptando en su muerte, su sepultura y su resurrección, no solamente de Él, pero también por nosotros. Entonces, en resumen, el bautismo se hace en el nombre de Cristo, donde la persona es sumergida en el agua totalmente y después de eso sale de esa agua. Ahora, el bautismo en agua es una condición para poder recibir el Espíritu Santo. Y es que un bautismo en el agua no nos hace parte de la Iglesia de Dios. Pasemos a 1 Corintios capítulo 12, verso 13, y que dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y es que cuando recibimos el Espíritu Santo para cambiarnos, entonces es cuando nos hacemos criaturas nuevas en Cristo. Y en ese momento es cuando somos impregnados de la vida eterna.
Y es que a través de ese espíritu es que nosotros nos convertimos hijos de Dios. Si echamos un vistazo a Romanos capítulo 8, versos 14 al 15, esto es lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y hay que tener bien claro que la casa de Dios está compuesta por los hijos de Dios, pero nosotros no llegamos a ser sus hijos hasta que no somos engendrados por Él. Y es que cuando recibimos el Espíritu de Dios es cuando somos puestos en la familia de Dios. Es importante entender que para poder recibir el Espíritu de Dios hay una condición. Y solo recibimos el Espíritu Santo después de que somos bautizados. Si miramos a Hechos capítulo 8, versos 14 al 17, y después el capítulo 19, versos 1 al 6, allí encontramos que la Escritura es clara que el bautismo no otorga el Espíritu Santo. Y con este entendimiento podemos decir que el bautismo nos salva, o sea, no nos da vida eterna. Y es que lo que el bautismo nos da es la remisión de los pecados. Y por eso representa el símbolo de la muerte de Cristo. Y también representa el símbolo de su resurrección. Y con este entendimiento viene la pregunta, ¿cuándo una persona debe ser bautizado? Si recordamos e enumeramos los mandatos de Dios, primero, es predicar el Evangelio para así a los que lo aceptan tengan una convicción de pecado en sus corazones. Y esto los lleva a un arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y cuando han cumplido esos requerimientos, entonces la persona es bautizada. Ese sería como un segundo paso. Y después de eso, ellos podrán recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les da la habilidad de seguir las leyes de Dios, que son espirituales. Y sabemos que las leyes de Dios son espirituales porque Pablo nos lo dice en Romanos 7, verso 14. Y si pasamos a Romanos 8, verso 7, nos recuerda que los deseos de la carne están en enemistad contra las cosas de Dios. Por eso, si revisitamos Mateo 28, versos 19 y 20, nos damos de cuenta que en el verso 20, que después de que han bautizado a las personas, los apóstoles le enseñan a los seguidores a que guarden todas las cosas, o sea, todos los mandamientos. Entonces, el que se bautiza sabe que debe de ser responsable en cómo vive su vida. Con eso en mente te puedo decir esto. Concerniente a cuánto tiempo uno debe de posponer el bautismo, tiene que ver con que tan pronto como una persona ha sido convertida en su corazón de los pecados pasados y de la vida pecaminosa, tan pronto como uno se dé cuenta de que nuestra propia forma de vida ha sido incorrecta, y ya uno está cansado de eso y uno está dispuesto a cambiar y uno está dispuesto a seguir los caminos de Dios y de vivirlos. Y es que esa es la manera correcta de uno arrepentirse. Ahí es cuando uno cree y acepta a Jesucristo como el Salvador personal. Ahí es cuando inmediatamente una persona debe bautizarse. Y si el bautismo no es disponible inmediatamente, entonces la persona debe buscar cómo realizarlo lo más pronto posible. Y el bautismo debe realizarse por un verdadero siervo de Dios. En el Nuevo Testamento, los creyentes arrepentidos fueron bautizados inmediatamente. Por eso, en el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron bautizadas en ese mismo día. En la historia de Felipe y el eunuco se bautizó inmediatamente. Cuando Pablo, él vivió ese momento que lo transformó, Dios envió a Ananías a que lo bautizara. En aquel entonces era Saulo y el cual más tarde se convirtió en Pablo. Y eso lo podemos leer en Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora, en este momento me parece lógico que sería bueno hablar acerca del bautismo de infantes. Y si miramos a Hechos capítulo 8, verso 37 y Hechos 16, 31,
Estos dos versos nos dejan bien claro que la persona debe creer con todo corazón en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Obviamente un infante no puede hacer eso. Y no hay ninguna institución humana que pueda cambiar este requerimiento o este requisito que Dios ha impuesto. El bautismo para una persona que ha alcanzado cierto nivel de madurez. No es buena idea que un niño, inclusive de 8 a 12 años, sea bautizado. Si miramos a Hechos, capítulo 8, verso 12, allí vemos que cuando Felipe estaba anunciando el Evangelio del Reino de Dios, muchos samaritanos creyeron y se bautizaron, pero se bautizaron eran hombres y mujeres. Y bueno, las estadísticas y la ciencia nos dice que la mente promedio madura a eso de los 25 años. Hay excepciones donde personas maduran mucho más antes, inclusive hasta los 16 años, pero son ocasiones raras. Y bueno, es que una persona inmadura puede experimentar un sentimiento emocional de remordimiento temporal. Y eso puede llevar a un arrepentimiento que es solamente temporal, que se olvida. Muchas veces personas o jóvenes de 13 a 17 años, ellos tienen sus experiencias emocionales y se enamoran. Y ellos se sienten muy seguros de lo que ellos quieren. Pero por lo general esas relaciones son relaciones temporales. Y es que por lo general ellos hasta ahora están conociendo sus mentes, están dando a conocer a sí mismos. No estoy diciendo de que esto es una regla, pero hay que tener eso en cuenta en cuestión de arrepentimiento y la fe. Y es que un niño o una persona bien joven cuando se bautiza puede tener mucha seriedad al respecto en ese momento. Pero cuando vive más y tiene más experiencias, esa persona puede caer en esa edad de adolescente y ser influenciado. Y es que la juventud es inquieta y es ansiosa, especialmente en cosas relacionadas al sexo. Con esto voy a decir de que no hay una regla fija acerca de la edad adecuada del bautismo. Y es casi imposible estar absolutamente seguro concerniente a los jóvenes que ni siquiera han cumplido 21 años, o inclusive a los que han cumplido 25 años. Una persona debe evaluarse para ver si tiene su voluntad para controlar sus deseos, y es que los caminos de este mundo son muy seductores. Es sabio decirle a los jóvenes animarlos a vivir en la vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero que se abstengan del bautismo hasta que estén seguros de lo que es requerido por Dios una vez que ellos sean bautizados. Por eso Juan el Bautista insistía que los candidatos produjeran frutos dignos de arrepentimiento. No está mal que un joven deje pasar años para que ellos produzcan y demuestren esos frutos de arrepentimiento y sinceridad. Ahora, los adultos, ellos deben ser bautizados inmediatamente, o tan pronto como sea posible. Ahora, con eso viene la pregunta, bueno, si una persona ha escuchado, ha aprendido y se ha aprobado a sí mismo de que está preparada para someterse al bautismo, ¿quién puede hacer el bautismo? Temprano mencioné de que Jesucristo bautizó más personas que Juan el Bautista, pero él mismo no lo hizo, él lo hizo a través de sus discípulos. Y ellos lo hicieron bajo su autoridad. Y ese es el punto de la respuesta. El que está calificado para realizar el bautismo primero, bueno, lo debe hacer en el nombre de Cristo. Eso significa que lo está haciendo en la autoridad de Cristo. O sea, que está actuando por Cristo como su discípulo. Y es que el hombre o la persona que te sumerge, esa persona está haciendo el acto físico por Cristo. Pero quien te bautiza es Jesucristo. E inclusive no importa si esa persona después se desvía. Ante Dios, tú has sido bautizado por Cristo. Quiero ser bien claro, ese mensajero, quien te bautiza,
debe ser un miembro de la Iglesia de Dios. Debe pertenecer a la casa de Dios. Y es que Dios utiliza instrumentos humanos. Y ese instrumento, el ministro en este caso, puede que sea imperfecto. Y es que todos los humanos somos imperfectos. Pero el bautismo, con esa autoridad, es hecho en nombre de alguien que es perfecto, el cual es Cristo. Y el bautismo no tiene que realizarse por un ministro ordenado. Puede ser realizado por cualquier representante de la Iglesia de Dios. Si miramos a Hechos capítulo 6 versos 2 al 5, no lo va a leer todo, pero en el verso 4 vemos que Felipe es una de las personas que es asignado para servir las mesas. Y en el capítulo 8 versos 5 al 12, este mismo Felipe es el que le predica a hombres y mujeres acerca del Evangelio de Dios. Recuerden que él era solo un diácono, comisionado solo para realizar actos físicos como servir las mesas. Y bajo sus acciones, personas fueron bautizadas. Y si vamos a los versos 26 al 39, donde vemos la historia del eunuco, este mismo Felipe, que es un representante de la casa de Dios, él bautiza al eunuco. En total, la persona que tiene la autoridad y que es miembro de la Iglesia de Dios, porque, tiene su espíritu, no tiene importancia quién esa persona sea. Consideramos de lo que Pablo hablaba concerniente a la iglesia de Corintio, que algunos querían seguir a Pablo, y otros querían seguir a Pedro, y otros a Apolo. Pero en 1 Corintios capítulo 1, verso 13, Pablo les deja bien claro de que Jesucristo no es dividido. Y no importa a quién bautice, el bautismo significa o tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo. En el verso 14, él mismo dice que él solo bautizó a pocas personas. El punto es que Pablo no bautizaba a muchas personas, más bien fue pocos bautismos que él hizo. Y es muy probable que ciertos miembros laicos, los cuales no eran ministros ordenados, ellos most probablemente fueron los que hicieron los bautizos. Y claramente Pablo no pensó que era importante que él mismo bautizara a todas las personas que estaban siendo convertidas bajo su ministerio. Y en el verso 17 él dice esto, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, no debemos mirar o poner mucha atención al instrumento humano que Dios utiliza. En lugar debemos mirar hacia Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia, de la verdadera iglesia de Dios. Un último punto que quiero cubrir es acerca del malhechor o del ladrón en la cruz, que muchas personas tienen esa inquietud. Primero, quiero recordarles que tenemos un corto video, titulado Fue malhechor al paraíso. Ese video explica qué fue lo que Jesucristo dijo y cuándo y cómo se va a cumplir esa promesa. La escena que muchas personas contemplan es que el malhechor no tenía la oportunidad de ser bautizado. Y temprano cubrí que el bautismo en sí no salva a nadie, pero sí es un paso muy importante para la redimisión de los pecados. Y además es un paso requerido para recibir el Espíritu Santo. Cuando una persona es impregnada con el Espíritu Santo, esa persona es impregnada con la vida de Dios. Y si esa persona es fiel hasta el final, la persona en sí muere, pero será resucitado o resucitada cuando Jesucristo regrese. Y la segunda muerte no tendrá poder sobre esa persona. El malhechor en la cruz, él resucitará en la segunda resurrección. Y en ese entonces, bajo el tiempo del trono blanco de Dios, él tendrá la oportunidad para ser educado y desarrollar el carácter que Dios requiere de él, así como de todas las personas.
y que es un carácter digno de arrepentimiento para poder aplicar la sangre de Cristo a través del bautismo y entonces recibir el Espíritu Santo para entonces poder crecer en gracia y la justicia de Dios, dominando todo impulso terrenal. Y es que Él, en la segunda resurrección, Él continuará siendo un humano. Y Él tendrá que vivir ese proceso para poder desarrollar el carácter de Dios.